Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy la profe Melina Campos y hoy, desde el proyecto Imaginarte, en la parte de lengua y literatura, vamos a intentar responder a la pregunta ¿para qué sirven las tramas textuales? Bueno, vamos a organizar esta videoclase en 4 partes. Primero vamos a explicar qué son las tramas textuales, luego vamos a leer un texto con varias tramas textuales que nos va a permitir identificar algunas de estas tramas y así vamos a lograr, por último, explicar cómo funcionan y para qué sirven las tramas textuales. Bueno, comencemos. Las tramas textuales siempre van a aparecer en los textos, ¿sí? Los textos tienen diversas tramas, como las telas, ¿no? Vemos que tenemos diferentes tipos de telas que cumplen diferentes funciones. Hay telas más abrigadas, telas más ligeras, con texturas más suaves, ¿sí? Porque cada hilo, cada forma tiene un propósito, ¿bien? Entonces, cuando nosotros hablamos, lo que estamos tejiendo, lo que estamos uniendo son nuestras ideas, ¿bien? En lugar de utilizar hilos, cuando nosotros creamos textos, utilizamos palabras, ¿bien? Y cada trama textual es una forma de entrelazar, ¿verdad? De unir esas ideas. Y mientras más las combinamos, ese texto se vuelve más interesante, más rico y colorido. ¿Bien? Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo del texto con diversas tramas textuales tiene por título Ver formas para entender el mundo. Vamos a leerlo. Dice, una tarde, Milagros salió al patio de su escuela rural con una hoja de papel en blanco y una lapicera negra. El profe les había pedido que dibujaran algo que vieran a su alrededor. Ella observó con cuidado. Las ruedas del vehículo eran círculos, la antena de la radio del vecino parecía una línea recta hacia el cielo, el árbol más viejo del patio tenía una copa que parecía un corazón. Sin saberlo, empezó a ver el mundo en formas. Las formas están por todas partes, en la redondez del mate, en los techos inclinados de las casas del campo, en el vuelo triangular de las golondrinas. Hay formas suaves como la forma de una nube al atardecer y formas duras como los alambres del alambrado. Algunas nos dan tranquilidad, otras un poco de miedo. Pero, ¿qué es una forma? Es el contorno, el borde, la silueta que distingue un objeto de otro. Puede ser estática como un ladrillo o moverse como la sombra de un árbol cuando sopla el viento. Las formas simples se pueden unir y formar otras más complejas. Por eso, muchas veces, entender las formas es entender cómo están hechos los objetos. Profe, ¿esto también es una forma? Preguntó Milly señalando el charco de agua. Claro, le respondió el docente. Incluso el reflejo que ves en él tiene su propia forma. Observar las formas no es solo un ejercicio de arte o dibujo, es una manera de ver el mundo con más atención. Cuando aprendemos a distinguir formas, también aprendemos a analizar, a detenernos, a imaginar. Por eso es tan importante, porque ver formas es también ver con los ojos. Muy bien, ya hemos leído el texto, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es intentar buscar cuáles son esas tramas. Como ustedes pudieron observar, eh, el texto estaba organizado por colores. Cada color representa una trama textual distinta que ahora vamos a detallar una por una. La trama principal, es decir, el hilo conductor de esta historia es la historia de Milagros, justamente. Esta es la trama principal que es narrativa, porque hay una situación, un personaje, una acción y un desarrollo. Bien, es lo que podemos observar allí cuando Milagro nos empieza a contar qué sucedió esa mañana en la escuela. Bien, luego aparece la descripción para acompañar lo que Milagros observa, ¿sí? Hay ejemplos claros y visuales que muestran formas, colores y sensaciones. Habla de redondez, de triángulos, de las formas, de las texturas que existen en cada una de estas observaciones que está haciendo Milagros.
A continuación va a haber una trama explicativa, ¿sí? Esta explicación lo que busca es informar y aclarar qué son las formas, ¿sí? Esto ya no es un relato, ya no es una idea de una observación, sino que más bien acá quiere decir una definición y una explicación de qué es la forma y lo hace para que sea entendible, didáctico significa esto, ¿sí? Por eso vamos a ver que entonces lo que está acá explicando qué es una forma es justamente una parte del texto explicativa. A continuación se presenta una charla, es decir, una conversación entre el docente y el estudiante Mili, ¿no? El estudiante Milagros. Acá hay un intercambio de ideas, ¿sí? Primero habla Milagros y le pregunta al profesor, ¿sí? Y luego el profesor le responde contándole cuál es su observación al respecto, qué piensa él, ¿sí? Entonces vemos acá que primero habla uno y luego el otro y así se van respetando los turnos de habla, ¿bien? Y así se logra entonces ese diálogo. Y ya para terminar en el texto hay una argumentación que va a cerrar todo lo que viene contándonos Milagros, porque siempre todo esto fue un relato, una historia, pero que tenía distintos momentos con tramas diferentes, ¿sí? Y bueno, al final lo que busca el texto es cerrar con una reflexión a partir de justamente todo lo que fue viviendo Milagros, ¿sí? Y busca convencer al lector, ¿sí? Esto es muy importante en la trama argumentativa, busca dar una opinión, convencer, justificar una sensación, una idea, ¿no? En este caso nos quiere justificar por qué es importante observar las formas. Bien, y bueno, de esta forma nosotros hemos logrado poder visualizar de forma clara cómo las tramas textuales son los hilos que se van entrelazando, que se van uniendo, que se cruzan para formar la base, como en este caso que fue la trama narrativa de la historia de Milagros, del relato, ¿sí? Que nos fue contando, pero que además tiene otros detalles, como la trama descriptiva, como la trama argumentativa, que van a ir reforzando ese mensaje, ¿sí? Y bueno, en los textos combinamos las tramas, pero siempre hay una guía, que en este caso fue la trama narrativa, ¿bien? Todo esto que estuvimos analizando es importante porque leer también es aprender a ver las tramas del mundo, ¿no? A ver cómo está organizado el mundo. Así que bueno, chicos, yo lo invito a que cada vez que escriban piensen en qué trama están utilizando y de esta forma vayan también animándose a hacer sus textos cada vez más interesantes. Muchas gracias por su atención.